Amén, gloria a Dios, hermano, hermana, en esta tarde. Sea bienvenido, bienvenida. Y quiero administrar sobre este tema de aprobación divina de personas por Cristo. Amén. Realmente, hermano, es importante esto porque el que aprueba a las personas es Dios, es Jesucristo. Él ve los corazones, como vamos a ver algunos ejemplos, cómo a veces somos engañados en nuestra vista y está ahí el alfolí, están todos echando ahí eh, dinero, ¿verdad? Los ricos, pero de lo que les sobraba. Y supuestamente ellos engañaban al Señor Jesucristo y él dijo, mira, esta viuda que miraron que pasó, echó dos blancas nada más, insignificantes dos blancas que es, no es nada a comparación de una persona de aquel tiempo que tenía mucho dinero. Dice, ustedes dieron de lo que les sobra, pero esta viuda dice, echó todo lo que tenía, dio todo el sustento que tenía. Y ahí Dios, ¿verdad?, aprobó a esta viuda. Los hombres que estaban en ese momento eran los únicos que estaban ahí mirando unos a otros. Tal vez algunos echaban y para que la gente dijera, oh, este echó más. Y sí, estaban echando demasiado, pero era lo que les sobraba. Y ahí la aprobación no fue para aquellos ricos que estaban echando, apoyando, dando, sino que fue para esta pobrecita viuda, que Dios dijo, ¿ves esta viuda? Dice, fue la que echó más que todos, porque los demás echaron de las migajas o de lo que les sobraba, pero esta viuda pobre que no tenía más que dos blancas, echó más que ustedes. Entonces fue aprobada por Dios, por lo que ella había hecho de todo corazón. Ella no se dio cuenta jamás y hasta se perdió, se murió y nunca se dio cuenta que ella hizo algo correcto. Solamente nosotros que estamos ahorita escuchando, que apenas vamos a escuchar esta historia de la viuda que ya a veces recogemos la ofrenda con ese texto, pero fue un acto para Dios que Dios aprobó, amén, a esta mujer. Y no fue el hombre, fue Dios mismo aprobando a esta mujer. Yo te puedo aprobar o yo puedo decirte algunas cosas de ti, pero eso ante Dios no vale lo que yo esté hablando. Lo que vale, lo que pesa realmente es lo que Dios diga de nosotros. No lo que diga un hombre, una mujer de ti, de mí. Lo que diga Dios, porque Él pesa los corazones. Mene, mene, persin. Entonces él puede pesar los corazones. A Él no lo podemos engañar. Él es el Rey de Reyes. Él es el que no se equivoca. Y Él ahí, ¿verdad? Cuando con la viuda no se equivocó. Y aparentemente los ricos eran los que realmente hubieran sido elogiados, ¿no? Pero no. Fue esta viuda pobre. Vamos a iniciar, amén, con lo que dice el diccionario de aprobación del griego apodegnumi, que es literalmente señalar o exhibir. De estas dos raíces griegas, apo, que es adelante, afuera, y degnumi, que es mostrar. Se usa una vez en el sentido de probar por demostración y por ello de causar aprobación. Divinidad del griego teíos, que es divino, que es de teos, que es Dios, y se usa del poder de Dios y de su naturaleza. En cada lugar como aquello que procede de él mismo, persona del griego prosopón, se traduce persona o personas. Cristo del griego Christos, que es ungido. Se traduce también la palabra Mesías, término que se aplica a los sacerdotes
que eran ungidos con el aceite sagrado, especialmente al sumo sacerdote. Vamos a entrar en nuestro texto base y está ahí en Mateo 15, del 22 al 28. Mateo 15, del 22 al 28, dice la palabra de Dios de esta manera. He aquí una mujer cananea que había salido de aquella región, clamaba diciendo: Señor, hijo de David, ten misericordia de mí. Mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercando a sus discípulos, le rogaron diciendo: Despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él, diciendo: Señor, socórreme. Respondiendo él, dijo: No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Ella dijo: Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces respondiendo Jesús dijo: Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. Y su hija fue sanada desde aquella hora. Ayúdenme a orar, por favor, por la palabra de nuestro Dios en esta tarde. Padre, te damos gracias, te pedimos que tú bendigas, Señor Dios, en gran manera tu palabra. Señor, que no vuelva vacía, que dé fruto en nuestros corazones, Señor, asimismo, los que tal vez puedan escuchar o mirar esta palabra puedan ser bendecidos. Todo te lo estamos pidiendo, Señor, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo amado, Señor nuestro. Por eso fuerte. Amén. La mujer cananea, ella clamaba por un gran milagro por su hija. Estaba siendo atormentada por este espíritu malo. Fue tan grande su desesperación que clamó al maestro y le está hablando: Hijo de David, ten misericordia. Y los discípulos se molestaron, se acercaron a él y le dice: Señor, despídela ya. Entonces el Señor solo dijo: No soy enviado sino a las ovejas perdidas de Israel. Y aún así ella se postró: Señor, socórreme. Y ahí el Señor le empieza a explicar el pan de los hijos, o sea, las ovejas perdidas de la casa de Israel debían de ser alimentadas antes que los perrillos. Cristo empleó aquí una palabra que se refiere a la mascota familiar. Sus palabras para con esta mujer no deben de entenderse como ásperas o insensibles. Mi hermano, aquí está la historia, ya ha leído tal vez usted varias veces esta historia, pero esta mujer está desesperada por su hija, está siendo atormentada por un demonio. Y ella va, acuérdense que cuando una madre está desesperada por un hijo, una hija, ella haría cualquier cosa por ella o por él. Y él no le importó, ella no era judía, era extranjera o cananea. Y va y: ten misericordia, hijo de David. Y ahí le grita casi al maestro. ¿Y qué dicen los discípulos? Señor, oye, despídela ya. Dice: yo no he ido ahorita en ese momento, o no voy a ir a los perrillos, o las migajas, o el pan ahorita es para el pueblo de Israel. O sea, la bendición primero era para Israel. Entonces esa mujer le está explicando al Señor que todavía no era el tiempo. Acuérdense que el Señor no nada más iba a salvar a Jerusalén, también iba a salvar a los gentiles, o sea, a las demás naciones, pero primeramente Él fue directamente con su pueblo. Dice: no es bueno que de los perrillos, las migajas, dice, no importa que coma de las migajas, o sea, no importa que yo no sea judía, pero yo quiero una bendición. Y el Señor se impactó tanto de esta mujer, o sea, el Señor
podemos mirar aquí que el Señor sí aprobó a esta mujer. A pesar que ella no era judía, no era el momento todavía para las bendiciones para los gentiles, todavía no se llegaba el momento. Dice, mujer, hágase como tú quieras. Y dice que en ese momento su hija fue sanada o el espíritu malo dejó de atormentar a su hija. Mire, hermano, esa mujer, ella se aferró a esa bendición. Se aferró tanto a esa bendición que ella no le importó. O sea, le está diciendo perrilla, pero no como una ofensa, sino que está diciendo, dando a entender que todavía no era el tiempo para esa bendición. Yo creo que si a una mujer mexicana le expresan algunas palabras ahí de ese tipo, yo creo que la mujer mexicana hasta casi lo iba a querer golpear al maestro, porque oye, ¿cómo me estás diciendo perrilla? ¿Cómo me estás ofendiendo? ¿Me estás lastimando? No le importó que le dijeran eso. Ella al contrario se humilló, se postró ante la presencia del Señor Jesucristo y el Señor pudo mirar esa fe de esta mujer, esa humildad, porque Dios bendice al humilde. Una vez una persona allá en Acapulco llegó y el pastor estaba predicando y llegó y se puso allá y dice, ¿quién es el pastor de aquí? No, pues es el que está hablando allá. Pues dile que en este momento quiero que ore por mí por sanidad, pero ya, dile, ve, decirle. O sea, no sé, esta mujer se creía la mamá de Tarzán o quién sabe. O era muy conocida o no sé de qué magnitud era. De tal manera que el pastor terminó, dice, ahora sí, no, dice, yo te dije desde hace rato. Se salió volando. Porque las bendiciones pueden llegar a nuestras vidas a su tiempo, a su momento. Pero no esperamos el tiempo de Dios. No esperamos el tiempo perfecto del Señor para esa bendición. Salimos corriendo. No queremos esperar el tiempo de Dios y la bendición se va a otra persona. Porque Dios no puede ser burlado. El Señor baja con su bendición y Él la va a dar al que esté. Tal vez a mí me la iba a dar, pero si no estoy, no me la da. Pero su palabra del Señor no vuelve vacía. Va a dar fruto, como la nieve que baja, se deshace y a la tierra la moja y sale hierba, porque la palabra de Dios no puede volver vacía. Déselo fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Y le está explicando el Señor ahí de las migajas, de la bendición. Y esta mujer dice, no importa. No importa que me digas perrillo o perrilla. Yo quiero esa bendición. Yo quiero que tú me des esa bendición. Y ahí está, hermano, el Señor aprobó ese corazón humilde, ese corazón quebrantado por su hija. Preocupada estaba por su hija. A ella no le importó que le dijeran sus discípulos, ya, córrela. Está molestando, maestro. El maestro siempre ha sido bueno y siempre ha sido fiel y siempre nos ha ayudado y siempre ha hecho lo mejor para nuestras vidas, ¿verdad? Pero a veces nosotros no queremos esperar el tiempo perfecto de Dios. No queremos esperar el tiempo de Dios, ser pacientes, ser tolerantes. Queremos las cosas ya, como esta mujer que se puso en la puerta. Dile a tu pastor que ya venga a orar por mí, por sanidad. ¿Cómo lo voy a esperar hasta que acabe? No, si quiere ahorita. Acabó el pastor y dice, no, pues ya que pase la señora. No, dice, yo no te voy a estar esperando cuando tú quieras. Dice, el pan de los hijos, o sea, el Señor, ya sabemos la historia, Él había venido primeramente ahí con su pueblo.
Oh Jerusalén, Jerusalén, que apedreas a los profetas, matas a los profetas, yo te quise juntar como la gallina a sus polluelos, pero no quisiste, dice el Señor. Y ahí dice que el Señor lloró por Jerusalén, por su pueblo, por su nación, porque el Señor conoce la historia de Israel desde que inició, que los profetas los mataban, no los querían, porque les hablaban con la verdad. No eran como los falsos profetas que estaban en aquel tiempo también, que les seguían el rollo a las personas, y entonces ellos se ganaban a las personas de tal manera que tenían seguidores. Ellos hablaban bonito. Isaías decía, va a haber calamidad aquí en Jerusalén, va a ser destruido. Y aquí dicen, no, va a haber paz en Israel. Palabras bonitas. Entonces, hermano, yo creo que es mejor decir la verdad que decir la mentira. ¿Cómo te gustaría a ti que yo te dijera mentiras o que te diga la verdad? Si tú vienes conmigo a preguntarme algo, yo te voy a decir la verdad, hermano. Yo te voy a decir lo que dice la palabra. Yo no te voy a decir una mentira. No te voy también a seguir el juego, porque no fui llamado para eso. No me mandaron a Chilpancingo a seguir el juego a nadie. Me mandaron a predicar la verdad y hablar con la verdad. La verdad duele, pero es la verdad. Déselo fuerte el aplauso al Señor, aleluya. ¿Usted cree que eso a esta mujer no sintió también cuando le dice, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlos a los perrillos? O sea, ella no era judía. Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. O sea, no importa que lo que me digas, no importa. Yo quiero que mi hija sea sana, pero hay que esperar tiempo. ¿Se imagina si esta mujer, cuando Dios le estaba explicando, si se hubiera molestado y se hubiera ido, su hija hubiera muerto por ese demonio? Pero ella se esperó, ella tuvo paciencia, ella estuvo pacientemente esperando que el maestro lo que le iba a decir, escuchó. No es que no está bien que ahorita le dé el pan que es para la casa de Israel a los perrillos, y ella dice, no importa, aunque los perrillos coman de las migajas, pero yo quiero esa bendición. Y ella fue bendecida, y Dios aprobó esa fe de esa mujer, ¿verdad? Y le está diciendo, ¿sabes qué? Que se haga como tú lo deseas, que se haga como tú quieras. ¿Y qué pasó? Desde ese mismo momento, cuando el Señor dijo esa palabra, en ese mismo instante también allá, fue liberada, se fue ese demonio, porque es el Todopoderoso, Dios en carne. Vamos a seguir leyendo la palabra de Dios. Marcos 14, del 3 al 6. Marcos 14, del 3 al 6. Amén, ¿ya está ahí? Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro, de perfume de nardo puro, de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron, ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús dijo, dejadla, ¿por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho.
siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podéis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Según los eruditos, han contado que cuando dicen que se molestaron, según dicen que el que encabezó todo eso fue Judas Iscariote, porque él se encargaba de administrar lo que el maestro tenía. Y él era el que traía la bolsita de cuero. Y dice la historia, la palabra misma, que sustraía también, era un ladrón, sustraía de lo que cargaba ahí. Y dice que cuando él fue el que empezó a murmurar a los demás discípulos, de tal manera que los demás le siguieron el rollo y se molestaron también. Pero él fue el que empezó a decir eso. ¡Qué desperdicio, Señor! Ese perfume tan caro de 300 denarios, mejor lo hubieran vendido y ese dinero dado a los pobres. Y hay otra versión que dice que no era tanto porque él amaba a los pobres, sino que porque realmente él era ladrón. Aquí, hermano, podemos mirar que esta mujer, Dios está diciendo que la dejaran. O sea, Dios la aprobó. Dios aprobó lo que ella estaba haciendo porque lo estaba preparando para la sepultura. Y para Dios eso fue algo grande, que dijo que esto se iba a recordar en todo el mundo cuando se predicara y se tocara un punto de ella. Se iba a estar recordando lo que ella hizo. Entonces, hermano, podemos mirar de un fondo a otro fondo o de otra perspectiva, o podemos decir, pero es que tenían razón los discípulos. ¿Por qué echó tanto desperdicio? ¿Por qué tiró este perfume? ¿O por qué se lo untó al Señor? Bueno, porque, como dijo el Señor, me está preparando para la sepultura. Y el Señor se agradó de esta mujer lo que había hecho. Betania, el pueblo de María, Marta y Lázaro, en la ladera oriental del Monte de los Olivos, a 3 kilómetros al este de Jerusalén. Simón el leproso. Este hombre posiblemente fue sanado milagrosamente de su lepra por Jesús, y tal vez debió haber planificado esta comida en gratitud al Señor. Una mujer se identifica como María, la hermana de Marta y Lázaro, quien estaba presente también en esta comida. Un vaso de alabastro era una botella de cuello largo, hecha de una variedad especial de mármol, material que probó ser el mejor para contener y preservar aceites y perfumes costosos, nardo puro. El aceite era derivado de la planta de nardo, originaria de la India. Era puro, genuino. Quebrando el vaso, quizás María simplemente rompió el cuello de la botella de forma que pudiera derramar más rápidamente el contenido del frasco. Bueno, hermano, tantas cosas que pasaron en ese momento. Este hombre, Simón, el leproso, anteriormente empezó a juzgar o a cuestionar al maestro, y si este hombre realmente fuera profeta, como dice, no hubiera permitido que esta mujer pecadora lo toque. Cosas que el hombre ve, lo que ve en sus ojos, pero realmente lo que hizo esta mujer fue algo grande, en aspecto de que se despojó de algo grande, porque si vemos la historia, 300 denarios son como un año de trabajo de una persona de aquel tiempo.
Era mucho dinero. Tal vez ella fue una herencia de sus padres, no sabemos, pero ella se quiso despojar para darle lo mejor al maestro ahí. Ella se humilló. Bueno, esta María después la podemos mirar cuando está con el maestro y ella está a los pies del maestro, escuchando el mensaje, escuchando la palabra de Dios. Estaba atenta, estaba con hambre de Dios, estaba aprendiendo de Dios. Y Marta andaba en los quehaceres, afanada, preocupada. Dice, Señor, ¿por qué no me ayuda? Dile que me ayude. Dice Marta, oh, tú estás afanada en los quehaceres. Ella tiene la mejor parte, que es escuchar la palabra de Dios. Entonces, hermano, aquí esta mujer, Dios la aprobó. Dios, él mismo, el Señor Jesucristo dice, dejadla, dice, porque esta mujer lo que hizo algo correcto. Está preparando para la sepultura. Sabemos que el Señor, él tenía ese mandamiento de poner su cuerpo y volverlo a tomar. O sea, podía dejarse morir y volver a agarrar una vez más la vida. O sea, porque Él es la resurrección y la vida. Yo soy la resurrección y la vida, dice el Señor. Esta mujer, hermano, Dios aprobó lo que había hecho ella. Tal vez se burlaron de ella, tal vez el Simón, el leproso, tal vez murmuró de ella, tal vez criticó de ella, tal vez al maestro, tal vez muchos se burlaron de ella porque era una pecadora supuestamente. Y bueno, ahí estaban, ahí en ese convivio estaba el maestro y era el momento, su oportunidad para que ella fuera redimida o para que ella fuera perdonada o para que ella, Dios la tomara en cuenta. Y sí, hermano, cuando se humilla uno ante Dios, el Señor nos aprueba, el Señor nos ve y nos dice, realmente lo que estás haciendo las cosas bien para mí. Déselo fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Ella jamás hizo eso con la intención para que nosotros estuviéramos hablando de ella. O no voy a quebrar el alabastro para que yo sea famosa, para que me mencionen en las predicaciones. Entonces, qué gran bendición. Amén, que el Señor mostró su amor, su misericordia. Y eso es muy bueno, hermano, porque cuando se humilla la persona, Dios lo exalta. Vamos a seguir leyendo en Lucas 7. Lucas 7, del 7-9. Amén, ya está ahí. Lucas 7:9 dice la palabra de Dios. Al oír esto, Jesús se maravilló de él y volviéndose, dijo a la gente que le seguía, os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Y al regresar a casa, los que habían sido enviados hallaron sano al siervo que había estado enfermo. Entonces, hermano, aquí está la historia, ¿verdad?, del centurión. El mismo centurión tenía a su siervo, lo tenía enfermo, y el mismo centurión, ¿verdad?, quería, ¿verdad?, que el maestro sanara a su siervo, ¿verdad? Pero después le dijo al maestro, dice, yo no soy digno de entrar, porque yo también soy bajo autoridad. Yo le digo a este soldado que venga, le digo a este otro, pues era un hombre que tenía al cargo 100 personas, el centurión. Y ahí podemos mirar que este hombre se humilló. Dice, mira, no soy digno de entrar a no soy digno de que entres a mi casa, dice el centurión. Y el Señor, el maestro, entendió que este hombre era muy humilde, entendió que él podía discernir que no era judío. Entonces, como gentil,
O sea, no se sentía digno que el maestro entrara ahí a su casa. Por eso el maestro dice, no he encontrado una fe tan grande como este varón. Mire, hermano, Dios aprobó eso. Si hubiera sido otro, hubiera dicho, bueno, pero si es que yo soy, yo tengo al cargo tengo al cargo 100 gente, por lo tanto, pues que venga. No, él se humilló ante el Señor Jesucristo, Dios en carne en la tierra. Se humilló, quiere decir que reconoció el poder del Señor, reconoció que era Dios en carne en la tierra. Y por eso el mismo Señor le está diciendo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. Hermano, ¿por qué? ¿Por qué en Israel? Bueno, porque Israel sabemos que no lo aceptó. Sabemos que no lo aceptó, al contrario, lo rechazó. ¿Por qué? Porque que ellos creían que el maestro era como un tipo general, era como el Salvador, pero en aspecto como un militar, como un general, que iba a acabar con los romanos. Acuérdense que estaban bajo el yugo de los romanos en el tiempo del Señor Jesucristo, pero el Señor Jesús no vino a reinar en ese momento, a su tiempo se iba a llegar. Y ellos miraron que el maestro pues comía con los pecadores y convivía con ellos, estaba con ellos. Dijo, no, este hombre no creo que esté bien porque come con los pecadores, bebe con los pecadores. Yo creo que está mal. Y lo rechazaron, lo hicieron a un lado. Y más que les hablaba con la verdad, más que les hablaba, les decía, arrepiéntanse de sus pecados. Y les comentaba de que no porque ellos conocían la ley o porque conocían la palabra, eso los hacía ya que estaban ya libres, tanto como judíos, tanto como griegos, están bajo pecado. El mismo centurión está hablando y diciendo, Señor, no entres a mi casa. Yo no soy digno de que tú entres. Solamente di esa palabra. Solamente di esa palabra y mi siervo va a ser sanado. Aquí me llama mucho la atención esta palabra que él dice, y mi siervo va a ser sanado. Mire, hermano, con la palabra que dice, solamente di la palabra. O sea, él no estaba esperando que fuera a su casa. Dice, mira, aquí en este momento, con que tú digas la palabra, con eso yo lo creo. Y el Señor se impactó con decir la palabra, dice. Ni aún en Israel, él anticipa la entrada de los gentiles en el reino de Dios. Mire, hermano, ahí inicia o anticipa los grandes milagros que iban a acontecer más adelante a los gentiles sin merecerlo. Acuérdense que eran a los judíos, a los que vino primeramente el Señor. Pero aquí está iniciando su misericordia, su amor, su compasión por el gentil. Y fue sano este siervo. Perdón. Y no estamos cuestionando que si fue sano, ¿por qué no le siguió al Señor? Si Dios lo sanó, ¿por qué no le siguió? Aquí estamos hablando de lo que dice la palabra. Que fue sano este hombre por la misericordia de Dios. ¿Verdad? Sanó y eso Dios lo hizo. Tanta fe. Aquí el Señor Jesucristo elogia al centurión, que era un gentil todavía, por su fe humilde. Es una de las pocas ocasiones en que Jesús elogia la manera en que una persona se acerca a Él. Hay muchas partes donde el Señor podemos mirar cómo gente llegaba, se le postraba, era sanada y se iba. Pero aquí Él está impactado el Señor con este hombre, el centurión, porque dice, no entres a mi casa.
nada más di esa palabra y mi siervo se va a levantar. Y esa misma hora que el maestro dijo, en esa misma hora se levantó el siervo. Denle un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Lucas 7:28. Amén, ¿ya está ahí? Dice la palabra de Dios, os digo que entre los nacidos de mujeres, no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo de los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios y bautizándose con el bautismo de Juan. Mas los fariseos y los intérpretes de la ley desecharon los designios de Dios respecto de sí mismos, no siendo bautizados por Juan. Y dijo el Señor, ¿a qué pues compararé los hombres de esta generación? ¿Y a qué son semejantes? Semejantes son a los muchachos que sentados en la plaza, que dan voces unos a otros y dicen, os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no llorasteis. Porque vino Juan el Bautista, que ni comía pan ni bebía vino, y decís, demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y decís, este es un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, mas la sabiduría es justificada por todos sus hijos. Realmente, hermano, aquí está, se puede decir elogiando a Juan el Bautista, está hablando algo muy tremendo. Dice que entre los nacidos de las mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que Juan el Bautista fue uno de los profetas fue el último del antiguo pacto. Por eso dice que no había como él, como ese profeta, porque era como del antiguo pacto. Por eso dice, los profetas se acabaron hasta Juan el Bautista. Ahorita solamente hay dones. Juan el Bautista no hay mayor profeta. Juan se distingue de los demás profetas del Antiguo Testamento, porque su función fue ser el predecesor directo de Jesús el Mesías. Sin embargo, Juan no era parte del reino de Dios que Jesús proclamaba y hacía realidad, porque todavía pertenecía al sistema del viejo pacto. Por tanto, el más pequeño en el reino de Dios, todo aquel que crea en Jesús y se incorpora al reino del nuevo pacto, realmente es mayor que Juan, porque todos los que hayan de venir después de Juan vivirán en la era del cumplimiento de la promesa, luego de la venida de Jesús o del Mesías. Entonces, hermano, aquí podemos mirar que el Señor está hablando sobre Juan el Bautista. Entonces la gente quería bautizarse con Juan, quería venir con Juan para arrepentimiento de pecados y lo sumergía en las aguas para perdón de pecados. Dice, arrepentíos y convertíos, arrepiéntanse, dice, sus pecados, generaciones de víboras. O sea, no crea que Juan se andaba por las ramas. Juan les hablaba lo que era la verdad, porque los fariseos y los escribas y los saduceos en aquel tiempo solamente conocían la ley, pero no la aplicaban a sus vidas. No había una conducta sana en sus vidas, sino que solamente lo exterior, la hipocresía. Eso era su fuerte de ellos. Por eso les dice aquí Juan el Bautista, arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Generaciones de víboras, ¿se imagina? Si viniera un día Juan el Bautista a predicarnos una prédica, salimos corriendo todos. Hasta el pastor también se iba a asustar de esas palabras tan fuertes. Hermano, Juan el Bautista, él fue un hombre
según la palabra, que él estaba en los desiertos, comía langostas y miel, una dieta especial, usaba su de cuero. O sea, era impresionante su vestuario. Nada que ver como la actualidad de los grandes hombres, apóstoles y apóstoles de apóstoles, profetas de profetas y títulos del hombre que está inventando. Él les hablaba con la verdad. Siembra para que puedas cosechar. Ven a sembrar a este canal. No andaba con esas payasadas. Den un fuerte aplauso al Señor, aleluya. No hay mayor profeta que Juan el Bautista. Ahorita hay escuelas de profetas, hay escuelas para que vayan y les den un título, profeta de Dios, apóstol fulano de tal. Son títulos que el hombre está dando ahorita. Pero aquí el maestro está probando algo de este hombre que él dice que no hay mayor profeta que Juan el Bautista entre los nacidos de mujeres. ¿Por qué? Porque fue un hombre especial, un hombre entregado para Dios. Su ministerio fue corto, porque él vino a preparar el lugar para que el Mesías cumpliera su ministerio. Él venía a cumplir lo que estaba escrito. Dice, preparar el camino del Señor. Juan el Bautista no tuvo mucho auge, mucho tiempo. Cuando estaba esta mujer que la miraba, le decía la verdad. O a Herodes, mira, no te es lícito tener esta mujer porque esta mujer tiene su marido. Y constantemente le decía eso y le costó la cabeza, le costó su vida. Esa era la estampa de Juan el Bautista, que él no se andaba por las ramas, él se iba directamente. No te es lícito tener esa mujer. Y no se lo estaba diciendo a cualquier persona, se lo estaba diciendo a un rey, pero no le importó. ¿Verdad que cuando estuvo bailando la hija de esta mujer, y dice, pídeme lo que quieras, dijo Herodes. Dice, madre, ¿qué le digo? No, pues pídele la cabeza de este hombre porque nos anda molestando. Dame la cabeza de Juan. Sí, inmediatamente se la cortaron por hablar la verdad. Déselo fuerte el aplauso al Señor, aleluya. Nos va a costar la cabeza por decir la verdad. Muchos nos han cortado la cabeza ya, pero espiritualmente, aunque lo quieren hacer literalmente, pero espiritualmente no las cortan, pero por decir la verdad. ¿Qué quieres? ¿Que te amen por decir la verdad o que te aborrezcan por decir que te amen por decir la mentira o que te aborrezcan por decir la verdad? Dios nos llamó a decir la verdad. Déselo fuerte una vez más al Señor, aleluya. Lucas 21, del 1 al 4, vamos a mirar la historia de esta mujer que el Señor aprobó su vida en ese momento. 21 del 1 al 4 dice la palabra de Dios, levantando los ojos, vio a los ricos que echaban sus ofrendas en el arca de las ofrendas. Vio también a una viuda muy pobre que echaba vidas blancas y dijo, en verdad os digo que esta viuda pobre echó más que todos, porque todos aquellos echaron para las ofrendas de Dios de lo que les sobra, mas esta de su pobreza echó todo el sustento que tenía. Viuda muy pobre, la expresión griega significa una pobreza extrema. Esta mujer padecía con desesperación la pobreza y se esperaba más que recibiera caridad en lugar de dar lo que no tenía. Las blancas, las monedas de cobre, más pequeñas que se usaban en Palestina, con un valor aproximado,
correspondiente a la octava parte de un centavo, y representaban todo lo que esta mujer poseía para poder vivir. Echó más, esto es, era mucho más en porción directa sus recursos. Por eso su ofrenda fue de mucha mayor cuantía ante los ojos de Dios, y estos hombres dieron de lo que les sobraba. Su acto de dar no implicó el más mínimo sacrificio. Entonces, hermano, estos hombres ricos, amén, quisieron impactar al maestro, quisieron impactarlo con sus grandes monedas de oro tal vez, o unas cosas que empezaron a dar ellos ahí, dinero, mucho dinero. Y ellos pensaron, no, es que el maestro va a mirar que yo di más. No, yo di más que este, no, yo di más que este otro. Dice, estos dieron de lo que les sobró o de lo que ya no quieren, pero esta dio mejor que todos. Esta dio lo que tenía para el sustento, tal vez, de ese día o de esa semana. Porque acuérdense que cuando uno tiene poco, para uno es lo máximo, y uno lo puede estirar para que alcance para toda la semana, porque valora. Pero el que no valora, aunque sean 5,000 pesos, no le alcanza la semana. Sean 10, sean 20, no alcanza. Pero cuando valoran que sea 50 pesos, lo estira. Así esta mujer pobre, humilde, que nadie la tomaba en cuenta, que tal vez la hacían a un lado por su condición pobre. Tal vez ella no tenía tal vez un perfume, tal vez un desodorante, tal vez una ropa bonita. No tenía, pero ella se despojó de todo lo que tenía. Esas 2 moneditas blancas, esas moneditas que no valían nada para los ricos, pero para Dios la miró y dice, esta vida pobre me agrada más que todos ellos. Dice, me agradan más, porque esta dio todo lo que tenía. Yo creo que eso es lo que vale, que nosotros demos todo lo que tenemos, no en aspecto de dinero, nuestra vida, que le demos todo a Dios, todo a Dios, que le demos a Dios nuestra vida. No nos conformemos con darle nada más lo que nos sobra de nuestro tiempo, de nuestra vida, que le demos todo lo mejor a Él, que le demos toda nuestra vida a Él, porque Él la merece. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él es nuestro Dios y Él merece todo en nosotros, no escatimar nada, nuestra vida para Dios. No, pero es que ya fui el miércoles, ya con eso. Ya fui el domingo, con eso tiene el Señor. Dios quiere lo mejor, como esta viuda. Dio todo lo que tenía, o sea, esas 2 blancas, esas 2 moneditas. Pero Dios, Él aprobó la vida de esta mujer más que los millones tal vez de dinero que estaban dando aquellos. Miró, dice, esta dio lo mejor de lo mejor. Déselo fuerte el aplauso, aleluya. Vamos a leer Hechos 2, 22. Hechos 2, 22. Dice la palabra de Dios de esta manera. ¿Ya está ahí? Varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de Él, como vosotros mismos sabéis. A entregado por determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole.
al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza, porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. El Señor Jesucristo, de acuerdo a las Escrituras, Él fue aprobado por el mismo Dios, por el Padre. Él fue aprobado, ¿por qué, hermano? Porque sabemos que Él fue obediente hasta la muerte de cruz. Él no dijo nada cuando lo agarraron la primera vez que lo iban a llevar ante Pilato. Él no se resistió porque Él sabía que había que cumplir una profecía. Él no dijo: ¿por qué me están agarrando a mí? Yo no he hecho nada malo. Él solamente, como oveja al matadero, no abrió su boca. No empezó a decir nada en contra de ellos. Al contrario, Él callado, y se lo llevaron allá inocentemente. Y todo eso, hermano, era porque ya Dios había probado su vida. Dios había mirado en Él que Él sí podía lograrlo, podía hacerlo. Cuando lo bautizaron, dice: escúchenlo a Él, porque en Él tengo contentamiento. Ahí está la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que estaba posado, se había puesto en su hombro, hermano, porque Dios mismo aprobó su vida, porque Él se entregó a lo que venía. El diablo, Jesús lo reprenda, quiso truncar esa gran bendición que iba a venir a través de Él para todo el mundo. En el desierto, cuando Él se puso a ayunar, ahí lo tentó Satanás: di que estas piedras se conviertan en pan. Y quería que lo adorara. Fue aprobado por el mismo Padre, y a Él escúchenlo, porque en Él tengo contentamiento. Aprobado por el Padre, aquí Jesús de Nazaret, el humilde nombre con el cual se identificó el Señor con frecuencia durante su ministerio en la tierra. Aprobado con las maravillas, prodigios y señales, Dios confirmó a Jesús como el Mesías por diversos medios y obras sobrenaturales. Cuando estaba con la mujer samaritana, usted ya sabe la historia, ahí estaba el Señor, ahí con ella platicando, y le decía que muchos adoraban en ese monte, ahí de los samaritanos, pero en Jerusalén es donde verdaderamente se tiene que adorar. Pero después dice: verdaderamente se va a adorar a Dios en espíritu y verdad, al Padre. Y le dice: cuando venga el Mesías, Él nos va a explicar todo esto. Y le dice al Señor Jesucristo: yo soy el que habla contigo. Mire, hermano, qué gran bendición tuvo esta mujer, qué privilegio tan grande de mirar al Mesías. Y Él está diciendo directamente a esta mujer: yo soy el Mesías. Mire, hermano, esa palabra, los judíos: dinos abiertamente, tú eres el Cristo. Dinos, o sea, querían saber que Él les dijera directamente: yo soy el Mesías. Pero con esta mujer no hubo problema, le dijo directamente, le dijo: yo soy el que habla contigo. O sea, conóceme, yo soy el Mesías. Cinco maridos has tenido, y el que tienes no es tu marido. Oh Señor, me parece que tú eres profeta. Se imagina esta mujer como que estaba discerniendo de que Él era el profeta, el Mesías. Entonces, hermano, fue aprobado por nuestro Dios Padre, por las maravillas, por los milagros, por todo lo que Él hizo,
cuando limpió a los leprosos, cuando 10 leprosos vinieron con él, ¿se acuerda? Y ten misericordia. Dice, váyanse allá con los sacerdotes, muéstrense. Y en lo que se iban, se miraron que estaban limpios ya. Y solamente regresó uno, usted sabe la historia. El samaritano regresó a humillarse ante Dios y se inclinó. Y el Señor dice, bueno, que no eran, ¿y dónde están los 9? No, pues Señor, pues yo nomás regresé. Hermano, el Señor hizo tantos milagros que, como dice la palabra de Dios, no se llenarían en todo el mundo todos los libros que se hubieran escrito de acuerdo a lo que Él hizo en la tierra. Él hizo maravillas, hizo cosas que tal vez no están escritas en la palabra, porque no caberían los libros de tantas cosas que el Señor hizo. Por eso nada más son 66 libros que el Señor permitió que el ser humano escribiera de diferentes autores, 40 autores diferentes, de diferentes siglos atrás o adelante, pero ninguno se equivocó, porque era el Espíritu Santo que les estaba guiando. Un fuerte aplauso al Señor, aleluya. Amén. Ya por último vamos a leer 1 Tesalonicenses, capítulo 2. Amén. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, 4, dice la palabra de Dios. ¿Ya está ahí? Sino que según fuimos aprobados por Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios, que prueba nuestros corazones, porque nunca usamos de palabras lisonjeras, como sabéis, ni encubrimos avaricia, Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos seros carga como apóstoles de Cristo, antes fuimos tiernos entre vosotros como la nodriza, que cuida con ternura a sus propios hijos. Aquí está hablando Pablo, está diciendo, amén, que fueron aprobados por Dios, pero no para agradar a los hombres. Puede ser que algunos maestros falsos entraban en las iglesias de Pablo para desacreditar el ministerio que tenía Pablo. Pero nosotros sabemos que Pablo fue aprobado por Dios desde que le hizo el llamado cuando iba rumbo a la ciudad de Damasco. Desde ahí empezó a hacer la voluntad de Dios, fue aprobado por Dios, así como su integridad y su devoción por ellos. Nosotros podemos sentirnos muy bien con los hermanos, nadie nos dice nada de nuestros errores y podemos decir yo estoy ante los hermanos bien. Y nos dice Dios, ante los hermanos sí, pero ante mí no estás bien, no estás aprobado. Mire realmente lo que está diciendo Pablo, dice, fuimos aprobados y nos fue confiada la palabra, pero no para agradar al hombre, sino que para agradar al Señor, no para agradar a los hombres. Quiere decir, hermano, que ellos fueron aprobados por Dios para decir la verdad, para hablar con la verdad. La verdad duele, pero es para que sanen los corazones. Entonces Pablo, él está diciendo, o sea, que había enemigos de él que entraban a las iglesias para desacreditar su ministerio. Y Pablo sabía que él estaba haciendo las cosas bien, porque él mismo lo dijo, dice, estas cadenas, pero la palabra no está presa. Y él quería predicar. Su propia nación lo rechazaba porque decía la verdad. Su propio pueblo decía, este es un apóstata de la ley de Moisés, porque ya no quiere hacer sacrificio con nosotros, porque ya no estaba bajo la ley, sino que estaba bajo la gracia. Entonces, hermano, nosotros debemos ser aprobados por Dios, no por el hombre. El hombre puede decir maravillas de mí, pero si Dios no está conmigo, no me ha aprobado, es en vano lo que soy un cajón muerto nada más, o soy nada más una caja muerta.
Pero hermano, cuando realmente sí estamos haciendo la voluntad de Dios, sí estamos viviendo en santidad, sí hacemos las cosas conforme lo dice la Biblia, entonces sí, hermano, eso sí vale. Pero ¿de qué sirve que usted me diga, oh, pastor, usted se ve que es bien santo? ¿De qué sirve que usted me diga, pastor, se ve que usted sí es fiel? Y dice Dios, ¿qué fiel va a ser este? Es un hipócrita, no me ama, es pura apariencia, es pura palabra nada más. Entonces, ¿qué mejor que Dios nos apruebe a nuestras vidas que el hombre? No venimos a agradar al hombre, venimos a agradar a Dios, a decir la verdad para que el hombre crezca, no se quede engañado ahí por siempre, que pueda entender que Dios quiere que seamos libres y conocerás la verdad y la verdad te va a hacer libre. Entonces no venimos a agradar al hombre. Hermano, si yo hubiera venido a agradar al hombre, no, ya hubiéramos tenido como unas 40 iglesias. Ahorita estuviera a reventar. Iban a decir, voy a ir a la iglesia porque el pastor va a contar chistes, el pastor me va a decir que soy un campeón, el pastor me va a decir que soy lo máximo, y ¿sabe qué? La gente eso quiere escuchar. Pero cuando escucha, deja tu pecado, deja tu maldad, deja tu orgullo, deja tu vanagloria, deja tu pecado, deja tu murmuración, deja tu celo, deja tu amargura, deja tu resentimiento, deja el odio. No, como que ahí no me está gustando. No crea que son temas tan hermosos, no. Son temas que casi a la gente no le gusta. Denle fuerte aplauso al Rey, aleluya. Vamos, amén, inclinar nuestro rostro, amén, con respeto a la palabra de nuestro Dios. Mejor que seas aprobado por Dios, hermano, y no por los hermanos. ¿De qué sirve que los hermanos digan cosas buenas de nosotros si ante Dios no hay nada en el corazón? Yo creo que lo más importante es que Dios nos apruebe y Él nos diga si realmente mi hijo se está esforzando. Mi hija se está esforzando, está haciendo mi voluntad, ama a sus hermanos, ama a sus hermanas y no hay hipocresía en él y en ella. Y de esa manera el Señor se agrada de nosotros. Es mejor que seamos aprobados por Dios que por el mismo hombre. No venimos a agradar al hombre, venimos a agradar a nuestro Dios.